Esto es Miller Matemáticas. El día de hoy vamos a explicar de dónde salen todas las identidades trigonométricas básicas que son necesarias para resolver ejercicios tanto de cálculo diferencial como de cálculo integral. Y uno muchas veces no las recuerda. Entonces veamos. Las identidades trigonométricas siempre las vamos a tener a partir de un círculo de radio 1. Entonces lo que nosotros hacemos acá es trazar un triángulo rectángulo, donde siempre vamos a formar un ángulo. Acá, perfecto. Entonces sucede que en ese triángulo rectángulo, yo aquí, ¿qué voy a obtener? Aquí tengo algo que se llama el cateto opuesto. Cateto opuesto. Aquí lo vamos a colocar. Y este que está aquí abajo se llama el cateto adyacente. En este caso, la hipotenusa, que corresponde al radio, vale 1 de este triángulo rectángulo. Entonces lo que nosotros hacemos es bastante sencillo. Lo siguiente. Por definición, el seno del ángulo es exactamente igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero si la hipotenusa vale 1, pues la medida del seno del ángulo va a ser exactamente igual a ¿quién? Al cateto opuesto. Entonces el cateto opuesto que nosotros tenemos aquí, cada vez que hallamos la función trigonométrica del seno, va a corresponder a esta medida, y esa es el seno del ángulo. Lo mismo sucede acá con el coseno. Entonces coseno del ángulo va a ser exactamente igual a ¿quién? A cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces nos queda como cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿La hipotenusa cuánto vale? 1. Entonces acá nos queda cateto adyacente sobre 1. Eso significa que cateto adyacente sobre 1 nos da cateto adyacente. En consecuencia, el cateto adyacente me está representando el coseno del ángulo. El coseno. Bien, entonces vamos a borrar. Y nos queda lo siguiente. Vamos a empezar a trabajar con esto. Por Pitágoras, entonces vamos acá. Nosotros sabemos que por Pitágoras nos dice la suma de los dos catetos, cada uno de los catetos elevado al cuadrado, es igual a la hipotenusa elevada al cuadrado, ¿sí? Cuando nosotros tenemos cateto A, cateto B y su correspondiente hipotenusa en C. ¿Listo? Entonces, esto que está aquí lo vamos a aplicar igual. Entonces, ¿qué nos queda? Seno al cuadrado. Entonces, seno al cuadrado del ángulo más coseno al cuadrado más coseno al cuadrado va a ser igual a 1 al cuadrado, pero 1 al cuadrado es 1. Entonces aquí tenemos nosotros la identidad trigonométrica pitagórica número 1. Esa es la más fácil de aprender, pero de esa que tenemos ahí vamos a sacar la gran mayoría que sigue. Entonces veamos. Lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es que seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo es igual a 1. Y lo que hacemos ahora es dividir todo por coseno cuadrado. Vamos a dividir inicialmente todo por coseno cuadrado del ángulo. Al dividir todo por coseno cuadrado del ángulo, entonces nos va a quedar, vamos a escribir igual, seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo igual a 1, y dividimos coseno cuadrado del ángulo, coseno cuadrado del ángulo, coseno cuadrado del ángulo. Sucede que nosotros por definición sabemos que la tangente, lo voy a escribir a este lado, la tangente de un ángulo se encuentra definida como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sucede que el cateto opuesto en este caso corresponde al seno.
y el cateto adyacente corresponde al coseno. Eso significa que nosotros tenemos seno sobre coseno tangente, y como juntos están al cuadrado me queda tangente al cuadrado del ángulo. Más, podemos simplificar, y esto nos queda 1, igual. Sucede que también sabemos nosotros que la secante del ángulo, trigonométricamente hablando, se encuentra definida como hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces veamos. ¿Quién es la hipotenusa? Bueno, la hipotenusa es 1. ¿Quién es el cateto adyacente? En este caso el cateto adyacente es coseno. Eso significa que tenemos 1 sobre coseno secante. Pero como se encuentra al cuadrado y el 1 también está al cuadrado, nos queda secante cuadrado. Ya aquí tenemos otra identidad trigonométrica. Tangente cuadrado más 1 es igual a secante cuadrado de θ. Podemos despejar y nos queda que la tangente cuadrado de θ es igual a secante cuadrado de θ. El 1 positivo pasa a negativo. Y aquí tenemos otra identidad. Estas identidades son fundamentales, es importante tenerlas muy en cuenta. ¿Listo? Bien. Vamos a borrar. Seguimos con la misma identidad, seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo igual a 1, pero esta vez vamos a dividir por el seno. Entonces nos queda dividiendo por el seno al cuadrado, nos quedaría seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo es igual a 1 sobre seno cuadrado del ángulo sobre seno cuadrado del ángulo sobre seno cuadrado del ángulo. Entonces veamos, seno cuadrado y seno cuadrado nos da 1 más coseno sobre seno. Entonces también tenemos otra identidad definida, perdón, otra relación trigonométrica definida, que es la cotangente. La cotangente es, al revés de la tangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces, ¿quién es el cateto adyacente? Entonces veamos, el cateto adyacente es el coseno. ¿Quién es el cateto opuesto? El cateto opuesto es el seno, y está aquí. Entonces, coseno sobre seno, ¿quién es? Cotangente, y queda elevada al cuadrado. Igual. ¿Qué tenemos ahora? Otra, que es la cosecante del ángulo, es exactamente igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente, perdón, el cateto opuesto. Cateto opuesto. Entonces, veamos. Hipotenusa es 1. Hipotenusa es 1. Cateto opuesto es seno. Entonces, hipotenusa sobre cateto opuesto es cosecante del ángulo. Y se encuentra al cuadrado, porque aquí también tenemos 1 al cuadrado. Ya ahí tenemos otra identidad trigonométrica que pudimos encontrar a partir de dividir del seno cuadrado. El 1, que está positivo, lo pasamos negativo. Entonces nos queda que cotangente cuadrado del ángulo va a ser igual a cosecante cuadrado del ángulo menos 1. Otra identidad trigonométrica para la cotangente al cuadrado. Estas identidades son fundamentales para trabajar. Continúo. Entonces voy a borrar aquí también, y voy a tener en cuenta aquí esta solita también. Entonces nos quedaría, vamos a escribirlo aquí nuevamente, eso. También nosotros podemos jugar acá.
Seno cuadrado más coseno cuadrado, podemos despejar el coseno cuadrado para el otro lado y nos quedaría que seno cuadrado del ángulo es igual a 1 menos coseno cuadrado del ángulo. Si nosotros despejamos de esta forma, lo podemos hacer también no solamente con el seno, sino con el coseno. Entonces, veamos. Coseno cuadrado del ángulo va a ser igual a ¿quién? A 1 menos. Como yo despejo coseno, entonces acá el seno cuadrado que está positivo pasa al otro lado negativo. Entonces ahí tenemos nosotros el seno al cuadrado del ángulo. Esa es otra identidad trigonométrica. ¿Listo? Bien. Algo que nosotros debemos tener en cuenta es la forma como definimos las identidades. Es decir, es una forma muy sencilla. El seno del ángulo está definido como cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno del ángulo está definido como cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente del ángulo es exactamente igual a coger opuesto sobre adyacente. Si yo quiero reconocer la secante, ¿sí?, la cosecante y la cotangente, es muy sencillo, simplemente leerlas al revés, como así: cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces, cateto adyacente sobre cateto opuesto, esa es la cotangente del ángulo. Continúo. Hipotenusa sobre cateto adyacente, esa viene a ser ¿quién? La secante. Continúo. Hipotenusa sobre cateto opuesto, esa viene a ser la cosecante. Entonces vean: opuesto, hipotenusa, adyacente, hipotenusa, opuesto, adyacente. Y leemos al revés: adyacente, opuesto, hipotenusa, adyacente, hipotenusa, opuesto. Y conseguimos las otras. Esta nos sirve a nosotros para hablar de otras identidades que tenemos, que son las identidades inversas entre funciones. Esas identidades inversas sobre funciones nos sirven a nosotros para detectar fácilmente lo siguiente. Entonces voy a borrar y lo vamos a tener en cuenta. El seno del ángulo es exactamente igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Y voy a escribirlo de una forma particular. Es decir, que lo voy a escribir como 1 sobre hipotenusa sobre cateto opuesto. Yo puedo escribirlo de esa forma, ¿cierto? Multiplico aquí, multiplico acá y encuentro el mismo resultado. Pero ¿para qué lo hago de esa forma? Muy sencillo. 1 sobre, entonces, hipotenusa sobre cateto opuesto, que ya lo acabamos de hacer, ¿a quién corresponde? A cosecante. Por tanto, nosotros podemos decir que el seno del ángulo va a ser igual a 1 sobre cosecante del ángulo. Y viceversa. Y viceversa. Es decir, que la cosecante del ángulo va a ser igual a ¿quién? A 1 sobre el seno del ángulo. Lo mismo sucede entre ¿quiénes? Las vamos a hacer aquí, que van a ser el coseno del ángulo es exactamente igual a 1 sobre la secante del ángulo. Y viceversa. La secante del ángulo es exactamente igual a 1 sobre coseno del ángulo. Por lo que nosotros hicimos acá y lo que acabamos de ver. Lo mismo sucede ¿con quién? Con la tangente. Entonces la tangente del ángulo va a ser exactamente igual a 1 sobre cotangente del ángulo.
y viceversa. La cotangente del ángulo va a ser igual a 1 sobre tangente del ángulo. Todas estas identidades que estamos viendo son supremamente importantes tenerlas en cuenta. ¿Listo? Bien. Vamos a borrar. Tenemos unas identidades supremamente importantes que son dos identidades que son seno de 2 veces x es exactamente igual a 2 veces el seno de x por el coseno de x. No se puede olvidar esa identidad trigonométrica. Y la otra identidad trigonométrica es el coseno de 2x es exactamente igual a coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Veamos estas dos y con eso terminamos. Entonces, veamos de dónde salen, que es lo importante. Sucede que existe una identidad trigonométrica para ángulos suma que me dice a mí que el seno de x más y es exactamente igual a seno de x por coseno de y más seno de y por coseno de x. Entonces, como yo tengo 2x, voy a hacer y igual a x. Entonces, y igual a x. Y reemplazo donde yo tengo y por x. Entonces, esto me va a quedar igual a ¿quién? Seno de x coseno de x más seno de x por coseno de x. Voy a resaltar el cambio. Aquí estaba con y, ahora está con x. Aquí estaba con y, ahora está con x. Entonces, si nosotros observamos seno x y coseno x, lo tenemos escrito una y dos veces. Entonces nos queda 2 seno de x coseno de x va a ser igual a ¿quién? A seno de. Entonces aquí lo mismo, ¿no? Seno de x más x, porque yo reemplazo y por x. Y x más x que me da 2x, la identidad trigonométrica que nosotros colocamos inicialmente. Veamos la segunda. Coseno de x más y va a ser igual a coseno x coseno y. Si aquí el signo es positivo, aquí es negativo. Eso es una identidad trigonométrica. Y acá nos queda seno x seno y. Es una identidad trigonométrica, repito, que ya está conseguida. Entonces, nuevamente, y va a ser igual a x. Reemplazamos coseno de x más x igual coseno de x coseno de x, reemplazo, menos seno de x seno de x. Entonces voy a resaltar los cambios. Y aquí, x acá. Y lo cambio por x. Y lo cambio por x, porque la condición es que y sea igual a x. Entonces nos queda coseno de 2x
X más X, 2X, va a ser igual a ¿quién? Coseno de X por coseno de X nos queda coseno al cuadrado de X, menos seno por seno nos queda seno cuadrado de X, que es la identidad que escribimos inicialmente. Esto es Miller Matemáticas. Estudia, practica, aprende y cada día serás mejor. Chao.